puedo, es verdad que los nervios sí están desde esta mañana. Pero yo siempre le digo al Señor que haga su obra. Sé que no soy la única que ha tenido una semana difícil, porque de verdad que esta semana ha sido difícil, aún ayer y hoy. Pero uno sabe que el enemigo se levanta cuando él sabe lo que Dios va a poner en uno, ¿verdad? Pero para controlar los nervios un poco, primero quisiera entonar esa alabanza, merecedor de alabanza, para luego continuar con el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarte, merecedor de alabanza. Nuestra
sabía que ella tenía que estar ahí para poder, porque Dios sabía que mi hermano no iba a poder soportar ese estado de shock en ese momento. Entonces sucede lo que sucede, llaman a la ambulancia y el momento que el paramédico me está hablando, me está preguntando qué es lo que me está aconteciendo, qué es lo que me pasa. De momento lo miro yo a los ojos y le digo, dame un segundo. Y ahí de repente me vino el tema. Pero yo dije, pero sin texto, Señor, ¿cómo voy a poder predicar este tema sin el texto? Y ahí me llegó ese tema que decía permiso, proceso, presencia. Entonces llego yo al hospital y está una muchacha en training, una señora afroamericana, para hacer el registry, para registrarme mi seguro. Y ella entra y me está preguntando mi nombre y todo. Y yo de momento la miro a ella y veo que ella tiene algo con su nombre, y debajo del nombre tenía una etiqueta que decía Job 1, 8 y 12. Entonces ahí como pude, yo cogí y abrí el celular y lo busqué y entendí que era cuando permiso, proceso y presencia. Y ahí entendí el por qué me tenía que suceder eso ese día, tenía que yo llegar ahí hasta en el hospital, porque no, yo todo el tiempo me pongo a pensar, y la pastora siempre me lo dice, hasta en el hospital, mija, en verdad que el Señor te usa. And there I understood why I had to be at that place, because the pastor says that all the time, that even in the hospital the Lord can use you. Y yo iba en esa ambulancia con unos nervios y decía, Señor, que no me toque un médico como lo que me han tocado antes, que me tratan, porque en verdad que yo no quería llegar aquí hoy. And I was in the ambulance and I was thinking, Lord, don't allow me to have a doctor like I've had, because I wanted to make it. Pero fue una bendición, y por lo que ven todavía estoy de pie. And I'm still standing. Y me encuentro aquí porque Dios sabía que ahí era que Él me iba a entregar mi tema y la palabra que Él tenía para ustedes hoy. That's where the Lord was going to reveal the theme that He had for you guys tonight. Entonces, le voy a pedir que abran sus Biblias You can all open your Bibles. a Job Job 1, 1, versículo 8, verse 8. y de ahí vamos a ir al 12. And we're going to jump to 12. Y la palabra se lee, bueno, disculpa, primera vez que predico, todos los días. This is my first time preaching, excuse me. You all have it? Okay. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Y el versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. The Lord said to Satan, very well then, everything he has in your hands, but on the man himself do not lay a finger. Then Satan went out from the presence of the Lord. Le pido a los pastores que me eleven en oración. May all be seated. Te adoramos, Dios. Te salvamos, Dios de gloria. Aleluya. Bendito Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bueno, primero voy a empezar por permiso. I'm going to start with permission. A veces nos coge de sorpresa o asombro que Dios le diera el permiso a Satanás de hacerle a Job tantas cosas. Sometimes it surprises us that the Lord would give permission to Satan to do so many things to Job. Pero Dios lo hace todo por su propia gloria. Siempre Él también lo hace para animar, ayudar o consolar a todos los creyentes que sufren diariamente. But God
for his own glory. He does it in order to console others and encourage them. Aleluya. que han sufrido en su caminar con Dios. Those that have suffered in their walk with God. Satanás no nos puede hacer daño sin el permiso de Dios. Satan cannot hurt us without permission from God. Porque cada cosa que se levante contra nosotros Because everything that rises up against us solo sucede con el permiso de Dios. Porque si el Señor no lo permite, no va a only suceder. happens with the permission of God, because if the Lord doesn't allow it, then it's not going to happen. Entonces, yo tantos los años en mi proceso de enfermedad, For cada so many vez years, que el I've been Señor in me the process hablaba, of sickness, and every time the Lord has spoken to me, o personas que se acercaban a mí, or people that have come up to me, me decían, tú tienes el espíritu de Job. you have the spirit of Job. Y yo no lo entendía porque yo aún pensaba que lo que él pasó fue peor de lo que yo estaba And I didn't pasando. understand it because I felt like what Job went through was stronger than what I'm going through. Y aún la semana pasada cuando predicaba el hermano Juan And even last week when Brother Juan was preaching, y yo estaba traduciendo, and I was translating, cuando él nombró el nombre de Job, when he mentioned Job, él no miró hacia el pueblo, he didn't look at the people, pero me estaba mirando a mí but he looked at me. y me habló con tanta autoridad que se me olvidaron las palabras para traducir. Y en ese momento dije, ok, otra vez Job. With so much authority that at that moment I forgot the words to translate. And I said, all right, God, Job. Él no pudo causarle dolor a Job hasta que le pidió permiso a Dios hasta cierto límite. He couldn't harm Job until he asked God permission to a certain limit. Solamente no pongas tu mano sobre él. God told him, just don't put your hand on the man himself. Significa que el poder del diablo es limitado. Which means the power of the enemy is limited. Aleluya. Mas a veces somos nosotros quienes abrimos puertas del pasado o le damos la libertad que haga lo que él quiera con nuestras But vidas. sometimes we're the ones that open the door of the past and give him the authority to do what he wants in our lives. Y después como seres humanos le queremos echar la culpa a Dios. And then as humans, we want to say it's God's fault. Y yo lo digo por experiencia porque muchas veces yo he abrido muchas puertas que el Señor ha forzado a encerrar y yo he vuelto y la abierto y después cuando me pasa lo que estoy pasando y empiezan las lágrimas y el problema. And I say that out of my personal experience. Many times I try to push open doors that God is shutting, and all the tears come. Y después digo yo, fui yo quien lo hice, ahora Señor me tengo que humillar, perdóname porque ahora sí que no lo puedo hacer sola. And then I say, God, it's me that did it. Please forgive me. I can't do it by myself. Yo busqué y encontré algo que había dicho la ministra de la palabra del Señor, Joyce Myers. I read something that Joyce Meyer said. A veces tenemos que decir, Sometimes we have to say, diablo, te puedo escuchar, devil, I can hear you, pero no te estoy poniendo ni un poco de but atención, I'm not giving you even a little bit of attention. Amen. porque confío que todo será Because I trust that everything will be tal como Dios lo ha dicho o prometido. just as God has said and promised. Entonces ahí llega esa parte donde entendemos que solamente las cosas que suceden en nuestras vidas, el enemigo tiene que pedirle permiso a Dios. There we understand that everything that happens in our lives, the enemy has to ask God permission for. Y no solamente el enemigo, pero nosotros cuando vamos a hacer algo tenemos que pedirle permiso a Dios. Not just the enemy, but when we're going to do something, we need to ask God permission. Porque si nos movemos fuera de la voluntad de Because Dios, if we move outside of God's will, después le estamos echando la culpa a Dios cuando las cosas nos then surgen. we blame God when things happen to us. A su nombre, gloria. Ahora al segundo punto que es proceso. The second point is process. Por lo que pueden ver, ahí hay una persona completamente diferente en la parte que dice proceso, porque aún todavía no han, ustedes entienden un poco de mi testimonio, pero algún día verán y yo le podré testificar el testimonio completo de lo que yo he pasado para llegar hasta aquí. As you can see in where it says process, it's a totally different person than what you see today. One day I'll be able to share my full testimony with you guys. Proceso significa la acción Process means the action de avanzar o ir para adelante of advancing or going forward al paso del tiempo at the beat, at the rhythm of time, y al conjunto de etapas sucesivas. and together with stages of successfulness. Amén.
Cuando Dios no está procesando, hay que reconocer We have to recognize que si tratamos de acusar a Dios, that if we try to accuse God, eso es el pecado capital. that's the main sin. Aunque se nos hace difícil y una tentación frecuente, Although it's difficult and we have constant temptation, porque no entendemos el porqué del proceso, el dolor o sufrimiento. because we don't understand the why of the process and the pain and the suffering. Pero algo que entendí yo es que a Dios no hay que entenderlo, solo hay que obedecerlo. And something I've understood is that you don't have to understand God, you just gotta obey God. Al igual que a Job, Just like Job, mayormente, mostly, puesto que de Dios mismo that from God Himself viene todo el mal de que sufre Job, comes all the evil that Job suffers. al igual que sufrimos nosotros, es porque Dios lo permite. Just like when we suffer, it's because God allows it. Porque si Él no nos procesa, Because if He doesn't put us in a process, ¿cómo llegar a confiar en Dios? how will we get to trust God? Porque nuestra confianza empieza a ser en nuestro hermano, en nuestra madre, en nuestro padre, pero nunca en Dios. Our trust is always on our friends, on our family, on our mother, but never in God. Al igual que Job, Just like Job, como dije, todo el mal all evil que sufrió Job that Job suffered fue porque Dios lo permitió. was because God allowed it. Todo es parte de Everything is a part of un proceso para llevarnos hacia su presencia. a process to take us into His presence. Job en su dolor no pudo comprender a Dios, Job in his pain could not understand God. porque yo en mi dolor no pude comprender a Dios. When I was in my pain, I couldn't understand God. Yo dije, Señor, aunque uno no debe preguntarle al Señor por qué, muchas veces me encontré preguntándole, Dios, ¿por qué? Although you should never ask God why, I found myself asking God why. ¿Por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿De qué si recién he empezado a servirte? Why this? Why am I going through this? I just started serving you. Pero después a la mente se me vino que yo le dije a Dios, Señor, te pido ministerio. But it came to my mind. I asked the Lord, I said, God, give me a ministry. Y a pedirle a Dios ministerio, uno le pide proceso. And when you ask God for a ministry, you're asking God to put you through the process. Porque cómo estar aquí hoy, But how can I be here today? porque en ese tiempo yo pensaba que nunca iba a llegar aquí. Because in that time, I never thought I'd be here. Y poder decir, ahora estoy de pies porque Dios ha sido mi fortaleza. And being able to say, I'm now standing because the Lord has been my strength. Y Él no tiene que procesar, hermano. He has to process us, brothers. Y aún todavía me está procesando. And He still has me in the process. Porque hay muchas cosas que todavía surgen, pero uno tiene que siempre llegar con gozo y una sonrisa. Porque hay muchos que no pueden llegar y adorar a Dios. There's still many things going on. You always have to come in with a smile and joy because there are many that want to be here and can't be here. Job en su dolor no pudo comprender a Dios, Job in his pain could not understand the Lord. pero él no cede a la tentación But he didn't give in to temptation, de acusar a Dios. into the temptation of accusing the Lord. Él en su dolor In his pain, se sostiene en que Dios está de su parte. he held on to the fact that the Lord was on his side. Porque en medio de nuestro dolor, Because in the middle of our el pain, Señor está de nuestra parte. the Lord is on our side. Si estamos siendo procesados y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, If we're in the process and we're doing what the Lord is telling us to do, Él está de nuestro lado. He is in our side. Ahora, si no estamos pasando por dolor, sufrimiento y no estamos siendo procesados, pues hay otra persona que está de nuestro lado. But if we're not going through pain and suffering, then it's somebody else that's on our side. Sin necesidad de explicación, Without need of an explanation, basta que la presencia de Dios it's enough that the presence of God esté presente be present para que todo que surja en nuestra vida tenga explicación. so that everything that goes on in our lives may have an explanation. Ya eso me lleva a presencia. That takes me to presence. Significado más frecuente hace referencia a la condición It refers to the condition de alguien o de algo of someone or something que se encuentra en un cierto lugar. that is found at a certain place. La presencia de Dios es lo más prometido que tenemos. The presence of God is the most promised thing we have.
Porque muchas veces hay muchas personas que llegan a nuestra vida y nos prometen siempre estar ahí. Because people come into our lives and they promise us to always be there. Y cuando llega el fuego son los primeros en salir. And when the fire comes, they're the first ones out. No importando que sean familia, no importando que sean nuestros padres, no importando que sean amistades. Pero algo que yo he entendido But es something I que understood is, cuando tú tienes algo de parte de Dios que ellos no conocen, when you have something from God that they don't understand, tú puedes entregarle lo mayor de ti, pero tampoco te tienes que humillar, porque solamente nos humillamos ante Dios. you can give them all you can give them the best you have, but we won't humble ourselves. Uno lo único que puede enseñarles es el amor de Dios, y si no lo aceptan, All you can do is show the love of God, and if they don't accept it, pues uno lo único que puede hacer es orar por esa persona. all you can do is pray for that person. La presencia de Dios The presence of God es lo más prometido que tenemos. is the most promised thing we La have. presencia anda con nosotros The siempre, presence is always with us. aunque a veces nos sentimos que nos ha dejado durante el proceso. Although sometimes we feel the presence has left us during the process. Porque el proceso viene antes de la presencia. Because the process comes before the presence. Entonces Él está ahí, pero Él no está procesando para que cuando llegue el momento de la presencia podamos entender que siempre estuvo ahí. But he's there during the process, but he makes us hold off. That way we understand that when the time of the presence comes, He was always there in the he was process. always there in the process. Bendito tu nombre, Dios. Y podamos entender que de una forma u otra Él nos dejará saber que nunca se había apartado de nosotros. And from one way or another, he's going to let us know that he never left us. Porque si siempre el Señor nos da palabra Because if the Lord always gives us word, y siempre está dejándose sentir al lado de nosotros, and he always lets himself be felt next to us, no vamos a entender lo que es el proceso. we won't understand what the process is. Y eso lo entendí yo en muchos días, muchas semanas en la cama de hospital. And I understood that many days, many weeks that I was in the hospital. Que yo decía, ¿por qué aquí no llega nadie? And I said, why does no one come Y here? aún no estás tú. And you're not even Le here. preguntaba yo a Dios. I asked the Lord. Y el momento que podía yo salir de ese hospital y llegar a la casa de Dios, And the moment I was able to leave that hospital, la primera palabra que Dios me decía era que yo te quería sola para yo trabajar contigo. the first thing the Lord told me was, I wanted you alone so I could work in you. Esa misma presencia That same presence es la que nos sube a otro nivel en is Dios, the one that takes us to a different en level, lo cual el proceso nos ha empujado in which the process has pushed us hacia nuestro llamado. up into our calling. Porque todos los días todavía me toma de sorpresa lo rápido de que Dios hace las cosas. Every day I'm still surprised at how quickly God does things. Oye, amado hermano, porque yo en verdad sí que batallaba I battled a lot, brothers and sisters, con el novio mío. with my boyfriend. Porque él se crió en, como dicen, rajatabla. Y yo decía, ¿cómo esto va a surgir And I said, how is this going to happen? si yo soy de una iglesia liberal If y I'm tú from a liberal eres como church, tú eres? and you are the way you are. Él decía, tienes llamado de evangelista, te van a cerrar la puerta si tu esposa se ve así. Esto no va a funcionar. You have the calling of an evangelist. Y él You me have to dijo- close the doors if y you él- they see who you're with. Y él me dijo, yo nunca dejé de hablarte porque yo sé lo que Dios va a hacer en ti. And he answered me. He said, I never stopped talking to you because I knew what the Lord was going Y to yo do. discutía y que no, y que no, And I y would que no, argue, y que no, no. no, no, no. Porque yo no necesitaba pandero en el culto porque teníamos brazaletes que cuando hacía así sonaban I didn't need solos. tambourines in church because when I would shake my bracelets, you could hear them. Y entonces cuando llegó el momento When the moment came, que yo tenía 1 año y medio brincando de culto especial, I had anhelando a year la and a palabra half de jumping Dios. from special service, just yearning for the presence of God. Yo no sabía de este lugar, I didn't know about this place. pero Dios me mandó a la pastora y a Carolyn a mí. But the Lord sent Pastor Carol and Carolyn to me. Yo me encontraba en el hospital y de momento veo yo que entra por la puerta y yo digo, ay, esa es Carolyn, que yo la he visto ministrar tantas veces, que hace aquí? I was in the hospital and I saw Carolyn come in. I was like, what's Carolyn doing here? I've seen her minister so many times. Y entra la pastora y dice, yo tengo 3 noches que no he podido dormir porque el Señor me dijo que hay una muchacha en que yo tengo que ir al hospital a orar por And ella. Pastor told me, I had 3 days that I haven't been able to sleep. The Lord told me there was a girl in the hospital that I needed to pray for. Y la pastora comienza a orar And the pastor starts to pray. y ve lo sucio que es el enemigo. Look how dirty the enemy is. El momento, porque la
las enfermeras se excusan cuando ven que alguien está orando. When the nurses see that someone is praying, they excuse themselves. Pero el médico, que en vez de ayudarme me estaba haciendo más daño, But the doctor, that instead of helping me, was doing me more harm. entró por esa The puerta atmosphere went from here to the bottom. y lo único que se oye que él dice es perfect timing. And all you heard him say was perfecto tiempo. Y la pastora levantó la cabeza The pastor lifted up her head. y no pudo seguir orando. She couldn't keep praying. Y él empezó a hablar y declarar cosas de que cierta enfermedad se iba a convertir en esta y de And he que started esta talking en esta y and que en declaring esta. things that this sickness was going to turn into this and then this and then that. Ok, bueno, está bien, que siga así. Let him keep going. La pastora, cuando él se fue, la pastora dijo, mija, tiene que cambiar ese médico. When he left, the pastor said, "Girl, you got to change that doctor." Y eso se hizo así, de una vez. Yo dije, yo no quiero ese médico otra vez porque con eso supe que él no era el que tenía que estar cuidando de alguien, una hija de Dios. And I realized, I was like, "We got to change that doctor because he can't be the one caring for the daughter of God." Entonces, un día me encontraba yo en la sala de emergencia esperando que me entraran, estaba yo sola. One day I was in the emergency room waiting for them to Y de nuevo veo que entra la hermana And Carolyn. I see Sister Carolyn walk in Y yo again. le digo, ¿y tú? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Are you sick? What happened? Y ella me dice, no, es que vi que tú estabas sola y el Señor me dijo que me salga del trabajo y viniera y te She said, "No, I acompañara. said that you were alone. The Lord told me to leave my job and come and keep you Y company." yo en tantos años sirviéndole al Señor, And in so many years of serving the Lord, nunca nadie había hecho algo así por mí, menos sin conocerme. no one had ever done that for me, especially without knowing me. Entonces pasó ese día, pasaron 2 semanas That day passed, 2 weeks passed, y me levanto yo por la mañana y yo estaba intentando volver a donde yo conocí al Señor. and I wake up that morning and I was trying to go back to where I first met the Pero me Lord. desperté tarde y dije, And I woke ay, up late and I se me said, pasó la hora del culto. "Oh, I missed the service." Y cojo yo, lo primero que hago es que le mando un mensaje a Carolyn y le digo, ¿a qué hora son los cultos de ustedes que se me pasó el culto? And the first thing I do is text Cal and I ask her, what time is Y your service? ella me dice, son las 12. Pero, mama, the service isn't until 4 o'clock. She said, "It's 12. The service is not till 4 o'clock." Y yo dije, amén, nos vemos allá. I said, "Amen, we'll see each other Me there." siento yo aquí en el banco I sit here on the bench, y por primera vez y le doy toda la gloria a and for the Dios, first time, and I give all glory to God. escuché palabra de Dios. I heard word of God. Palabra de Dios, adoración verdadera, que no importaba cuántas personas habían, pero se sentía que cuando las personas te abrazaban y te dicen te amo, estoy orando por ti, era Word sincero. of God and real worship, and whenever someone hugged you, it felt real. Entonces lo primero que yo le dije a Dios fue, The Señor, first thing I told God was, "God, confírmame confirm de que esta es mi casa espiritual. that this is my spiritual home. No quiero moverme sin tu voluntad. I don't want to move outside your will. Yo he pasado por mucho para estar apartada o siendo un calientabanco. I've been through a lot in order for me to Porque be aunque todavía le estaba sirviendo al Señor en mi casa, no me estaba congregando. Solo eso significaba que aún estaba apartada. I wasn't congregating, so that means that I was still apart. Y yo le dije, Señor, en verdad que vas a tener que hacer un cambio, porque si yo quiero un ministerio y levantarme ahí, tengo que soltar estos pantalones, los aretes y todas las cosas que a mí me And I encantan. said, "God, you're really going to have to work hard because if I really want to minister, I'm going to have to let go of these pants and earrings and everything that I really like." Vengo pasando semanas y llega un domingo 2 weeks pass, Sunday comes, y de la parte de atrás corre la hermana Edna hacia and adelante from the back, Sister Edna runs to the y front. me dice, no te lo voy a confirmar 3 veces, pero te lo voy a decir una vez, esta es tu casa. She said, "I'm not going to tell you 3 times, but I'm going to tell you once, this is your Yo home." nunca la había conocido, yo sabía que era So Dios. I knew it was God. Y empecé a And llorar. I started to cry. Y yo dije, Señor, entonces tú lo harás a tu tiempo. And I said, "God, you're going to do it at your time." Yo no pensaba que iba a surgir tan rápido porque me encontré un día en mi casa. Mami dice, nos vamos en 1 hora porque yo para salir tengo que empezar 4 horas antes para salir Mom de la said, casa. "We're leaving in an hour because when we're going out, I got to get ready Y for hours." empecé yo a arreglarme, a peinarme, empecé a maquillarme. Makeup on, Y siendo una artista de maquillaje, and being a makeup artist. yo maquillo a otra persona, una belleza. Y ahora cuando me maquillo me hago un tollo si me quiero poner And when I demasiado. try to put makeup on, if I try putting on too much, I make a whole blob. Y ahí dice que yo que señalé, mira, quítate un poco más. And Gloria says, take a Y eso era otra cosa que yo discutía That's another thing con I used to Josué. argue with. Que yo le decía, él me decía, no, natural is better, no te maquilles tanto. Él decía, natural es mejor, don't put so much makeup. And I said, Pero eso fue lo que yo aprendí durante mi
proceso porque quería esconderme detrás del maquillaje porque yo veía ese reflejo en el espejo todos los días. That's why I learned through my process. I wanted to hide behind the makeup. That's Y ahí entendí que era plan y parte de I Dios understood it was the plan and purpose of God. que ese arte se desarrollara, For that art to be developed. porque fue en ese momento Because it was at that time donde yo aprendí, pero a la vez me quería esconder detrás de él. where I learned, but I also No wanted to hide salía behind si no it. me maquillaba. I would not go out if I did not have makeup. Pero Dios sabe todo. Cojo yo, abro el closet, God knows all. I went, I opened my closet, cojo el pantalón, took the pants, me subió hasta las rodillas. it went up to my knees. Cuando mami dice, yo me voy delante porque está durando demasiado. My mom Está said, bien. I'm going ahead. Yo, because yo, you're ya, yo taking casi, yo te sigo. I said, I'll Me follow llega el you. pantalón hasta las rodillas. Cuando se siente esa gloria de Dios y el espíritu de convicción que cae sobre mí, caigo de rodillas y empiezo a llorar. And I was putting on the pants and then I felt Pasaron 2 horas y mami me llama y me dice, ¿qué fue que no I started to llegaste? cry. Es que no 2 hours later came. My mom called me, where are you? I Cogí said, I ese couldn't. pantalón, I took lo the pants, guardé, I threw it away. cogí la falda I took the skirt. y desde ahí siguió ese cambio. Y desde ese día no me puse los And aretes from there was change started. y los pantalones más. And Pero no then era que yo me siento, aunque lo diga la palabra, no es que me sienta yo, hay que, yo no, estoy pecando de esta forma, pero hay que obedecer las reglas de la casa de Dios y entender lo que Dios exige de nosotros en el cierto lugar donde Él nos pone. It's not that I feel like I'm sinning with it, but it's just that we have to obey and follow the rules of where the Lord is putting us. Y yo decía, Señor, pero ¿y en el invierno? And I Con said, el God, but how problema about que winter? tengo The yo, ¿cómo problem lo voy a that I hacer? have, how am I going to do it? Bueno, 4 o 5 leggings, como sea, pero llega. Or Yo me my la leggings, pongo, doesn't sí. matter, I can put it on and make it. Y aún yo no le había dicho a nadie y me quedé un fin de semana a dormir en la casa de los I pastores. didn't tell them what I Y me estaba sentada en la cocina con la pastora y le empiezo yo a testificar de eso y ella empezó a And I llorar. started testifying and she started Y me crying. dijo, yo pensaba que era solamente que tú llegabas al culto And she por said, I thought respeto, you were just por la wearing it falda. to the No service out of sabía respect. I didn't know. que esto había acontecido. Wow, que Dios en verdad cuando trabaja así. That works in respect. Y en verdad que no lo cambiaría por nada. Porque si todavía me hubiese aferrado a esa actitud, aunque que no quiero, If I had stuck onto that idea of no, I'm not doing calientita it, en una esquina de ese banco. I'd be todavía. very nice and warm in one of those Pero corners. ya yo no aguantaba más. But I couldn't Tenía take it tanto anymore. deseo. I had so much Como desire. me decían tantas veces cuando el Señor me hablaba que mi copa estaba rebosando, They told me so many que times ni that yo my cup was podía, yo me overflowing, estaba ahogando en mi that I propio was choking in my aceite own que quería oil salir de that mi wanted to come boca. out of my mouth. Pero le doy toda la gloria a Dios. But I give all the glory to God. Esa misma presencia That same presence es la que nos sube a otro nivel en lo cual is the one that takes us to another level el where proceso nos ha empujado the process has pushed us to hacia nuestro llamado. our calling. En el corazón de Job, In the heart of Job, el temor de the Dios fear of God era lo que reinaba. was what was reigning. La palabra dice que The word says el temor de Dios that the fear of God es aborrecer el mal is to hate wrong, y con el temor de Dios and with the fear of God, los hombres, nosotros, men, us, nos apartamos del mal. will stay away from evil. El problema que me he dado cuenta yo hoy en día The problem that I've realized today es que la gente que le sirve al Señor ya no le temen a Dios. is that people who serve God no longer fear God. Ellos están en una etapa mental They're in a mental state. que dicen, ok, esto está bien They y say, alright, esto this is sigue okay, bien. and this is okay. Y una vez me impactó algo que dijo el hermano Juan en un culto que fuimos nosotros los jóvenes con él, One time it impacted me what Brother Juan said in a special que él dijo, service. ¿cómo el pueblo espera How can the people expect que Dios haga las mismas cosas que él hacía antes? God to do what He used to do Si back lo in the que day? antes no se permitía, ahora se está What used to permitiendo. not be allowed back then is now allowed. Y eso me impactó y ahí entendí yo, no hay temor. And that impacted me, and I realized there is no fear. No hay temor, no hay temor, decía yo entre mí, There's decía no fear, Dios. I said it inside of Le me. dije, Señor, en verdad que ese temor jamás se quite de mí, porque yo sé que si pierdo el temor, I said, God, don't let that fear leave me, because if I lose that fear, flat out straight, me pierdo, I'll be lost. me pierdo. I'll be lost. Dice, el diablo había hecho todo lo que se le había permitido It says the devil did everything that was allowed
hacer contra de Job to do against Job, para provocarle a maldecir a Dios. to provoke him to curse God. Pero al igual que yo, But just like me, le dije a Dios en varias I ocasiones, told God in many occasions, quítame todo, take everything away from me, pero jamás tu but presencia. never your presence. Quita amistades, Take away friends, quita familia, take family, quítame todas las cosas que tengo, todo lo que sea, todo. Pero no me quites tu presencia, porque sin ti no voy a poder I seguir. can't keep going. Sin ti no puedo vivir. Without you, I can't live. Hay muchas personas que se están aferrando a las cosas que tienen alrededor, Many people are holding on to the things they have around them, que como están tan enfocados en eso, and since they're so focused on that, no se han dado de cuenta que la presencia de Dios se ha ido lejos they don't de realize the ellos. presence of God has gone Y far. después se atreven a preguntarle a Dios por qué mi hermano está siendo And then they bendecido y dare yo ask no. God, why is my brother being blessed and I'm not? A su nombre, gloria. Sin la presencia de Dios Without the presence of God, no llegaré a la gloria que es mi propósito en ti. I will not make it to the glory, which is my purpose. Mi amado hermano, sin la presencia de My Dios, brothers, without the presence of aunque God, estemos pasando ahora, cada uno estamos pasando por algo difícil y sentimos de que Dios no está en medio de although nosotros, right now we're all going through something difficult, we feel like God is not in the midst of us. es porque Él tiene que mantenerse en silencio It's because He has to remain silent para que uno se acerque más a so Él. you can come closer to Him. Porque cuando Dios siempre está ahí, me he dado yo de When God cuenta, is always there, I realize. cuando Dios me está hablando God is continuamente, speaking to me continuously. ahí me doy yo de cuenta de que he dejado de orar, I realize that I stopped praying, he dejado de ayunar, I stopped fasting, he dejado de leer la I stopped palabra, reading the Word, porque ya Dios me está hablando. because God is speaking to me. Solo tengo que buscar en otros lugares donde acercarme So I más a don't have to Dios. look anywhere else in order to get closer Entonces, to God. aunque no lo sintamos, su presencia siempre anda con His nosotros. presence is always with Con el tiempo, Job reconoció la mano de Dios. us. With time, Job recognized the hand of God. Y Job 42:2 dice: Job 42:2 says, Yo conozco que todo lo puedes I realize that you can do it all, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. and there is no thought that can hide from you. Oye, te ruego y hablaré. Listen, I beg you and I Te will speak. preguntaré y tú me I will enseñarás. ask you and you will teach me. De oídas te había oído, With ears I had heard you, mas ahora mis ojos te but ven. now my eyes have seen Y eso lo estoy viviendo yo ahora, porque muchas veces Dios va a hacer esto en tu vida. Dios te va a ir sanando, Dios te va a ir levantando. Y yo lo escuchaba y entraba por un oído y salía por el otro, pero ahora lo you. estoy viendo. Now I see it. Al igual de lo que él disfrutaba antes, Just like what he used to enjoy before, en las aflicciones que ahora sufría, in the afflictions that he was now living, como Dios te da las cosas, just like God gives you así things, te las puede quitar. same way he can take it away. El mismo Dios The same God que se lo dio, that gave, se lo llevó. that took it, Dios puede hacer God can make lo que Él quiera what he wants con lo que es suyo. with what is his. Pero todo lo que Él permite But all that he allows obra para el bien de nosotros. works for our good. Él quiere lo mejor para nuestras vidas He wants the best for our y lives lo mejor que es Él. and the best that is him. Si uno pone otras cosas antes de Dios, If you put other things before God, Él las quitará. he will take them away. Y por más que duela, And no matter how much it hurts, cuando eso sucede, ¿qué causa que nosotros hagamos? when that happens, what does it make us do? Nos tiremos de rodillas Get on our ante knees Dios. before the presence of God. Aunque en ese momento igual le preguntemos a Dios el por qué, Although at that moment we still ask God why, pero Él quiere lo mejor para nosotros. but he wants the best for us. So, a todos y a la juventud ahora le digo To all of you and to the youth, I que say, todas las bendiciones y los regalos que Dios nos ha dado, all the blessings and gifts the Lord has given us, al igual como Dios nos puede dar una voz para alabarlo, just so like the Lord can give us a voice to worship him. en un segundo nos las puede In quitar. 1 second, he can take it away. Y yo estuve en un culto And I was in one service, y la muchacha que estaba dirigiendo se paró en el altar and the girl that was leading the
worship, stood on the altar, cogió el micrófono y empezó a adorar a and Dios, started worshiping God. y de un momento al otro, And out of nowhere, la voz que the voice tenía that she had, it became a voice like a whisper. y hasta hoy en día And up to today, no ha vuelto a cantar. she hasn't sang it yet. Y eso se refiere otra vez a perder el temor de Dios. And that goes back Porque to si the fear temes of a God. Dios, sabes que lo que Él te ha dado te lo puede If quitar. you fear God, you know that what He has given you, He can take away. Job adoró a Dios en todo tiempo. Job worshipped God at all times. Cuando todo se le había quitado, When everything was taken from him, Él igual se postró he still bowed down en humilde adoración. and humbly Por eso es que muchas personas me dicen, Alexa, yo no sé cómo tú eres tan fuerte, y yo no lo veo. Yo personalmente ante Dios, before yo no lo God, veo. I don't see it. Digo, Dios, yo no soy fuerte. I say, God, I'm not strong. Pero aunque me duela lo que me duela, aunque sea arrastrándome, But no matter what hurts, even if it's dragging myself, me levanto, I get up. porque aunque me esté doliendo, eso no me quita el poder levantar la mano y adorar a Because all Dios. that hurts doesn't take away my ability to lift up my hands and worship Porque hay God. personas en otros países que lo están matando por solamente decir They're Jesús. killing him just for saying Entonces mi dolor me va a quitar a mí el poder levantar la mano y decirle, Señor, te necesito, te adoro, te exalto, It's Rey not de taking away gloria. my ability to worship and say, Lord, I exalt you. Porque eso cuando salgo de aquí, When I salgo come out of here, restaurada, I con come más out of fuerza. here with new strength. Bendito sea el nombre de Dios. Las aflicciones no deben apartarnos de Dios, Afflictions should not separate us from God. sino acercarnos más a su presencia. They should bring us closer to His presence. Alaba a Dios en medio de tu aflicción, Worship God in the middle of your como lo affliction, hizo Job, just like Job did, esperando que todo resulte waiting for everything to turn out para bien y dando gracias a Dios for good and giving thanks to God por concederle el valor for granting him the bravery para soportar todo lo que él pasó. to support everything he went through. El testimonio de Job honroso, aunque pasemos por lo que estemos pasando, Although we're going through what we're going through, aunque nos sintamos solos, although we feel alone, aunque yo aún aquí todos los días digo, Dios mío, yo sé que tú a mí y a mi familia no nos vas a dejar en la calle. although me here, I tell God I really had to leave me and my family. Porque aunque Dios permita que el enemigo nos quite la casa, Although God allows the enemy to take our home, es porque Él nos va a poner en un lugar mejor. it's because He'll put us in a better place. Sin tu presencia no quiero nada, Without your siempre le digo presence, yo a I don't Dios. want anything. I tell No God, puedo hablar, I can't speak. no puedo I caminar. can't walk. He visto tu gloria, I've seen your glory. Dios, pero si tu presencia no va conmigo, por favor, no me permitas dar otro paso. God, but if your presence is not with me, don't allow me to do another step. So, ahora yo le pregunto a cada uno de ustedes, Now I ask each one of you, ¿qué será que ustedes están dejando que el proceso le impida llegar hacia la presencia? have you allowed the process to stop you from getting to the presence? Porque Dios está del control desde el principio, porque el enemigo le pidió a él el permiso. Because God is in control from the beginning, because the enemy asked him for the permission. So, si tienen planes de salir corriendo, So if you have plans to just run away, y si uno tira la toalla, and if you throw the towel, ¿qué haremos sin Dios? what would we do without the Lord? De aceptando a Cristo, From accepting the Lord, eso era pidiéndole yo permiso a Dios poder ser parte de la vida eterna, de que Él escribiera mi nombre en el libro de la I vida. asked God permission De for me pedirle to permiso, write my name in the book me of pasó life. por el And He proceso put me through the process, y aún me sigue and procesando, He's still processing me. pero ahora me encuentro en su But presencia. now I am in His presence. Y no lo cambiaría por And nada. I wouldn't change it. Pero, amado hermano, en verdad que en este momento le doy gracias primeramente a Dios, The moment I give thanks después a los to God, pastores, and porque to todo a pastors, su tiempo ellos lo everything permitieron. at His time they allowed it. Y aunque el enemigo se levante, And although the enemy will rise up, uno no le tiene que temer. Si tenemos que temerle a alguien es a we Dios, have to fear someone. It's porque Él God. como nos da las cosas nos las quita. Just like He gives it, takes it Pero away. cuando nos las quita es para darnos algo mejor. But when He takes it away, it's to give us something better. Pero tenemos que entregarle todo a Dios. Si no le entregamos todo, If we don't give it no all, solamente dejarle parte, not just give Him half, part, Él no podrá tomar control por we completo. will be able to take full control. Porque los procesos en verdad que son difíciles. Because the
difficult. Porque uno cuando se quema con un poquito de una llama, cuando está cocinando, tocando ese fuego, When you get burned a little bit eso with duele. cooking, that Y ahora hurts. cuando uno vive un proceso, no solamente por meses, pero por Now, años, when you're in a process, not uno just for dice, months, ¿hasta for years, cuándo, you don't Dios? know when, Lord. Pero Él sabe el momento y el tiempo adecuado But He de knows the todo. moment and the time for everything. Yo confío en todo lo que Él me ha prometido, I trust in everything He's promised me. porque sé que todo fue con su permiso. Because I know everything was with His permission. Y el proceso todavía lo estoy viviendo, pero no me encuentro así. And the process, I'm still living it. But 48 horas de vida, pero 5 años después todavía estoy de 48 hours to live, 5 vida. years later, I'm still standing. Y toda la gloria y honra siempre sea para Dios. Y aunque dure 20 años para yo ver mi familia completa adorando a And Dios, although it may take me 12 pues que years to así find my sea, whole porque family, uno por uno van a ir llegando. Aunque sea azotes, aunque sea golpes, aunque sea por dolor, aunque sea yo siendo ejemplo de que Dios nunca cambie. me being an example of the Lord never Pues que changes. así sea, porque yo sé que algún día mi padre llegará aquí. Because I know one day Porque my father will mi padre siempre ha tenido una voz para cantar. My father has always had a Yo voice me to sing. crié cantando con mi padre en todos And I grew up los, singing todos los with my lugares. dad everywhere. Y ahora mi papá no puede cantar And now my más. dad can't sing anymore. Y mi abuela en otra ocasión, And my grandmother in another estábamos occasion, cenando en su casa y ella le dice, Alex, ¿qué fue lo que te dijo el médico? she said, Alex, what did the Lord tell Y yo dije, you? bueno mami, que no va a poder cantar I más. said, well, Mom, that I won't be able to sing anymore. Y mi abuela que no le sirve al Señor lo miró a él y le dijo, Alex, te tengo una Who pregunta. doesn't serve the Lord said, I have a question, Alex. ¿Será que cuando tú viste a tu hija en esa cama postrada, Could it be that when you saw your daughter in that hospital bed, peleando por su vida, fighting for her life, y los médicos te dijeron 48 horas de vida solamente te quedaban con tu única hija, and the doctors told you you only have 48 hours with your one and only tú le daughter? dijiste a Dios, Dios, si me la levantas a mi hija de ahí, yo voy a usar voy a usar mi voz para adorarte a ti como lo hace mi hija. Y mi padre se levantó de esa mesa, dejó la comida por mitad y salió corriendo. Y ahí supe yo y entendí otra vez que lo que Dios nos da, nos quita, porque cuando uno le hace una promesa a Dios y no la cumple, somos nosotros que le tenemos que rendir cuenta a Dios, no más nadie. Y si no somos nosotros, lo que más nos duele son los que tienen que pagar por lo que nosotros hemos hecho. Le doy gracias esta hora a Dios por el proceso. Le doy gracias por cada uno de ustedes, por cada sincera oración, por cada sincero abrazo, por cada palabra que me han dado, porque eso me ha ayudado a estar todavía donde estoy y no dar vuelta atrás. Aquellos que oraron, aquellos que llegaron al hospital, aún con los que no pueden llegar, yo sé que ustedes de rodillas lo hacen todo y lo único que tienen que darse cuenta es Dios, más nadie. Y con eso se ve de que todavía estoy de pie y fue por esas oraciones. Le doy gracias, los bendigo. Le doy gracias al Señor por su palabra, por usarme en esta noche. Y no sé si el pastor lo querrá decir o si yo puedo, si hay una persona que quisiera pasar adelante. Alguien que este mensaje le ha tocado en esta noche, que quisiera pasar hacia adelante, aceptar al Señor, a reconciliarse o a solamente recibir una oración, que es lo que más nos alienta. El altar está abierto. Mis hermanos, que el Señor lo continúe bendiciendo.